Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme gusto, placer, honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella fue mi profesora en la Universidad del Claustro de Sor Juana y es una profesora increíblemente maravillosa porque no solo comparte su pasión por los libros, sino que también nos comparte todos esos conocimientos que posee y tiene una sencillez y humildad que también la caracterizan y eso se agradece muchísimo en este ambiente literario. La primera pregunta que tengo para usted, profesora, es ¿cómo surge su interés por la literatura? ¿Qué la lleva a tomar ese camino que es pues muy hermoso, pero también difícil? Bueno, gracias Berta por la invitación, gracias por pues, permitirme estar aquí en tu espacio. Gracias por esperarme también. Esto estaba programado para hace un mes, pero bueno, el COVID se interpuso. Entonces, muchas gracias. Gracias por esperarme. Y bueno, pues, ¿qué me hace meterme en la literatura? ¿Cómo entro a la literatura? Pues desde muy niña. Creo que todo empezó por vivir en una familia caótica, una familia ruidosa y caótica. Y creo que fueron las letras las que me dieron como ese espacio como para guardarme del caos, ¿no? Un poco era como encontrar en ellas pues un momento de paz, un momento de tranquilidad donde pues poder estar conmigo. Y yo creo que eso es lo que me han dado las letras, esa como ese espacio, ese tiempo y espacio, ese cruce que se da para poder estar con uno mismo, para dialogar con uno y al mismo tiempo dialogar con pues los muertos. La mayoría de los autores que he leído están muertos. Entonces, eso es lo que me ha dado la literatura. Es como he entrado, ¿no? Por ese gusto, por ese placer también de escuchar historias, de leer y de escuchar la poesía también, de esa forma en la que la literatura te convoca eh, como para parar un rato el tiempo, ¿no? Creo que por ahí es por donde entré a la literatura. Ay, qué hermosa experiencia la que hoy nos cuenta, porque sí, cada uno tiene su propia manera de adentrarse en este mundo literario, poético, y es algo muy lindo poder escuchar el testimonio de alguien que siempre ha estado apegada a las letras y que en este caso también nos dice que si bien la literatura pues está conformada por distintos géneros, entre ellos la poesía, a veces se nos puede presentar como un género complicado por las metáforas, por la metonimia, por todas esas figuras retóricas que se utilizan y que luego al público lector le causan miedo, pero por otro lado está la cuestión de que no debemos de temerle a la poesía, sino al contrario, sentirla, vibrar con ella. Yo siempre recomiendo, y a lo mejor está mal, a lo mejor usted hoy me regaña, pero yo siempre recomiendo que lo lean sin estar fijándose en lo que tienen que fijarse los que en verdad son estudiosos de la lengua, ¿no? De la literatura, y darse esa oportunidad de, por ejemplo, Sor Juana, nuestra querida Sor Juana, nos habla de temas que hoy en día también son muy vigentes. Entonces, muchas veces la evaden o toman otro camino para no acercarse a ella y se pierden de una gran experiencia poética. No solo por los temas, sino por el ritmo que toma a través de sus versos, de cada una de sus estrofas, todo lo que manejó, la silva, las redondillas, los sonetos. Entonces, en ese aspecto, viendo todo esto, ¿qué es lo que más disfruta usted de la poesía? ¿Qué diría que podría ser lo que le motivó a acercarse a un primer poeta y qué poeta fue? A ver, a la poesía. Eh, ¿Qué es lo que me atrae de la poesía? Creo que lo que respondí hace rato se enlaza con esta pregunta, Berta. Creo que es ese momento en el que se paraliza todo. Cuando yo me pongo a leer poemas, poesía en general, lo hago a solas, a veces con un vino, a veces con otra bebida, a veces sin vino, sin bebida, pero es como
como sentarse a estar en ese diálogo con uno, ¿no? Y de pronto olvidarse un rato de todo lo que hay alrededor, encontrar ese punto en el que uno se puede concentrar y dialogar, de nuevo, dialogar con uno y dialogar con el otro, con la otra, que es el autor o la autora del texto. T.C. Eliot tiene por ahí en los cuartetos, si no mal recuerdo, un fragmento que dice, o un verso que dice, un punto de quietud en un mundo que gira. Creo que es eso lo que encuentro en la poesía, ese punto de quietud en un mundo que gira, ¿no? Y entonces de pronto sentarte y escuchar la voz del poeta, de la poeta, y de pronto sentir que lo que está ahí adentro está también acá adentro. Es eso, esa expresión del budismo, no sé si es el budismo, creo que sí, que dice lo que está ahí está también dentro de ti. Eso es lo que me enlaza con la poesía, ¿no? Con la novela es otra situación, con el cuento es otra situación, con el teatro también, pero creo que con la poesía eso es lo que pasa, que nos permite un momento de intimidad y un momento de reposo de los sentidos. Es un acompañamiento, ¿no? También. Sí, sí, también, así es. Cuando era niña, recuerdo, una hermana que me leía poesía, yo creo que ahí era como te decía, de pronto existía toda la locura de la casa, pero había un momento para escuchar la voz del poeta, para escuchar el ritmo, para escuchar todo lo que tú has dicho, que entonces uno no lo veía, ¿no? Ya cuando creces y pasas por los estudios literarios, pues se acaba se acaba el dulce encanto de la literatura con el que uno entra a estudiar literatura, pero bueno, adquiere otra manera de verlo, otra perspectiva, más crítica. Otras herramientas. ¿Por qué poeta entré a la poesía? Pues yo creo que entré por los poetas modernistas hispanoamericanos. Pues como niña entré por Rubén Darío, ¿qué más? Entré por Sor Juana, por supuesto, siglo XVII, te repito, tengo una hermana, se llama Cora, por ahí me verá en algún momento, que me leía Sor Juana. Entonces imagínate, de niña, 10 años yo creo, y que me leyeran Sor Juana, pues a veces no entendía nada, pero la música de Sor Juana, la música del soneto, de sus redondillas, yo decía, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo rico para meternos, para ver. Dejábamos el libro y al rato yo iba por el libro y lo leía y lo volvía a leer, y entonces ahí encontraba esa voz, ¿no? Ese eco, ¿no? Ese gusto por el canto, fíjate. Yo creo que es eso en un principio. En un principio eso es la poesía, ¿no? El gusto por el canto. Y yo creo que fue por ahí, por esos poetas. Poco a poco ya fui descubriendo muchos más, que pues me fueron marcando a lo largo de la vida, o que me han marcado hasta ahora. Ok. Por aquí, pues ya está recibiendo muchos comentarios lindos que le voy a compartir en pantalla. Yarasay Simbrón, Claudia Cabeza de Vaca, la amo. Abrazos nostálgicos porque la veo y extraño sus clases. Qué gusto verla y escucharla. Sí, gracias. todos yo creo que extrañamos sus clases. Queremos volver a la universidad nada más por eso. Qué rico. Gracias. Eduardo Yael dice, hola, besos a verte y a la maestra Claudia. Abrazos. Merari Fierro, muchos saludos. Darío es un mago, o sea, Rubén Darío es un mago, dice Eduardo Yael. Y Mustaria Sativa. Qué gozo escuchar hablar de literatura, Claudia. Muchas gracias a todas, a todos. Es una persona muy, muy querida, profesora, y por eso no podía dejar de invitarla, porque dije, aunque la tengamos que esperar, no importa. Esperemos que no se la lleve el COVID. Gracias. Gracias, en el caso de algún libro que le haya marcado, ¿existe alguno? Porque muchos opinan que no hay un solo libro que te marca, ¿no? Sino pueden ser una gran variedad y en diferentes etapas de tu vida, pero ¿podría usted determinar alguno que lo leería una y otra vez en cualquier etapa de su vida y no se cansaría de hacerlo? Yo creo que sí, tengo varios, Berta.
y en distintos géneros. Yo creo que como poesía no me cansaría de leer a Borges, las obras poéticas de Borges. Sí. En ensayo, a Borges. En cuento, a Borges. Bueno, Borges es el monstruo, ¿no? Es el monstruo de los Sí. monstruos. No, bueno, Borges, por supuesto, en primer lugar. Descubrí a Borges ya en la universidad y encontré Ujú. una locura ahí. Una locura que a veces no entendía y me desquiciaba, pero poco a poco con el tiempo fui como paladeándolo y descubriendo pues ese laberinto. Para hablar de Borges hay que hablar de Sí, laberinto, ese exacto. laberinto, ¿no? En el que nos mete, en el que nos zarandea como su Asterión, el de la casa de Asterión, ese Sí. cuento precioso que alguna vez por ahí llegamos a ver, ¿no? En las clases. Y de pronto, pues es ese monstruo rico que nos zarandea, pero que nos ofrece también de manera muy generosa, pues como un dulce, ¿no? Un dulce, a veces agrio, muy dulce, Sí. a veces no sabemos distinguir el sabor. Yo creo que sería a Borges, a quien me llevaría. Recomiendo el ensayo Siete Noches, es un libro de 7 ensayos. Yo creo que ese libro me llevaría. Ok, me preguntaste si me lo llevaría o qué, qué haría. No, Pero de está bien. O sea, hasta la eternidad, ese amor borgiano. Y eso es magnífico, espléndido. Yo gracias. también, a mí me encanta también mucho Borges, Sí, pero no puedo dejar de lado, por ejemplo, a Cortázar, porque también me enamora su prosa. Yo sé sí. que a veces es como que muy considerado como que, ay, pues es Cortázar, ¿no? Pero a mí me encanta, me fascina. Así como usted, Borges, a mí Cortázar. Em, en el El caso cronopio. de, en el caso de las escritoras, porque también ahorita está ese auge, afortunadamente, de darle nuevamente la importancia a esas voces femeninas que en algún momento de la historia se habían perdido en el olvido o no se les había dado ese espacio dentro de la crítica literaria. En ese caso, ¿qué escritoras podrían ser sus referentes y cuál es la razón? ¿En poesía o en general? En general, ¿verdad? En general, sí, Bueno, general. tengo varias. Ya te digo, de niña fui pues una azotada a los 10 años gracias a mi hermana Cobra con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Pero bueno, fue pasando el tiempo, llego al claustro de Sor Juana a dar clases y de pronto me congestioné de Sor Juana. Entonces la he dejado descansar un rato. Pero yo creo que como poetas vuelvo una y otra vez a Elizabeth Bishop. Es una poeta de lengua inglesa, deliciosa, es una poeta muy peculiar que conocí en la universidad cuando cursaba por allá en la licenciatura y descubrí en ella una poeta lúdica y una poeta también es muy entrañable de pronto, ¿no? Entonces, Elizabeth Bishop creo que es digamos así, como una persona muy importante en la poesía. Por supuesto, otras poetas en lengua española como Cristina Peri Rossi, me gusta mucho, la uruguaya Cristina Peri Rossi. No podemos dejar de lado a Alejandra Pizarnik, ¿no? Que ahora está como muy de moda, pero bueno, yo recuerdo cuando la descubrí también allá por 1992, recuerdo que leí un poema, una prosa poética de ella, muy, muy peculiar, eh, muy rara. Dije, ¿qué es esto? Era un poco oscura, un poco loca, un poco tierna de pronto. Entonces, como que toda esa mezcla me atrajo en Alejandra Pizarnik. Es una poeta a la que voy constantemente también. ¿Qué otras poetas? En lengua española, pues bueno, no sé, algunas que luego son un poco olvidadas también, Gloria Hervitz, por ejemplo. Y he descubierto, desde hace poco he descubierto una poeta gitana muy peculiar, Papusha se llama, bueno, se hacía llamar Papusha, que significa muñeca en romaní. Entonces, su nombre es Bronislava Watts, o Bronislava Bachs, no sé cómo se pronuncia, Bachs. Y es una poeta, imagínate, la primera poeta gitana que logra escribir, sacar sus textos, que se publiquen, pues. Y es una poeta de la naturaleza, es una poeta de profundo dolor hacia los desarraigados, especialmente hacia los gitanos.
Entonces, pues son las que te podría decir ahora. Y debo confesar algo, lo voy a hacer. Pero Sí, una poeta que no me gusta, puedo decir una que no me gusta y que sí, desde sí. niña cuando me la ponían, porque yo recuerdo mis libros de texto en la primaria, me ponían Armida de la Vara y yo decía, ay, ¿qué es esto? Pero de pronto me ponían también a Gabriela Mistral. Nunca empaté con Gabriela Mistral, que me disculpen a quienes les gusta, pero yo no soy de Gabriela Mistral. Usted se decanta más hacia otros géneros y otros temas, ¿no? También. Eso Sí. es muy válido. Eso, ahí está el gusto lector, lo que también nos va construyendo como seres humanos, va alimentando nuestro espíritu, nuestra mente, y nos hace también irnos convirtiendo en seres de luz que vamos ahí también. Por ejemplo, esta autora gitana que nos dice Papusha. Papusha, que significa Yo muñeca. no la conocía, por ejemplo, y ahorita con lo que me dijo, ya me dieron ganas de acercarme a su poesía. Entonces, esa es la maravilla de estar de lector en lector pasando la voz. Y eso se agradece muchísimo. La voy a Gracias, buscar sin duda alguna. En el no te caso arrepentirás. hay otro poeta de que hoy me había dicho que nos quería hablar, no solo porque la marcó en un momento de su vida de una manera importante, profunda, sino también porque hace poco sufrió, bueno, hemos sufrido su pérdida, ha fallecido este poeta, y hoy aquí, a través del testimonio de usted, como lectora de su obra, y con todo el respeto del mundo, le queremos hacer un homenaje también desde Letras a Contraluz y por supuesto desde la idea que usted nos dio de hacerle ese homenaje a este poeta. ¿Nos puede decir de quién se trata? Claro, Berta. Hablamos de Charles Simic. Charles Simic, un poeta que se nacionalizó estadounidense a los 16 años. Charles Simic, no sé si tú tengas por ahí el dato, ¿cuándo nace? No recuerdo Em, si lo tienes por ahí, porque ese no dejé mi lo... libro acá. ¿Puedo ir por mi libro? Sí, sí, adelante, por favor. Sí, aquí esperamos. Va. Es un poeta serbio-estadounidense, Charles Sí. Simic, que es reconocido con el premio Pulitzer también. Así es, así es. Charles Simic nace en Belgrado el 9 de mayo de 1938 y emigra a Estados Unidos en agosto de 1954 a los 15, 16 años de edad. Es un poeta serbio, sí, nace en Belgrado, sí, y es un poeta que conocí hace más o menos 20 años, ¿verdad? Y es interesante cómo es que vamos a hablar de Charles Simic. ¿Por qué Charles Simic? Cuando nos encontramos en el claustro hace como mes Sí. y medio, 2 meses, nos encontramos así vamos caminando, nos vimos, nos saludamos y de pronto me invitaste a este espacio Sí. generosamente. Y me dijiste, ¿le gustaría hablar de algún autor? Y en ese momento se me cruzó por la cabeza, así sin más, dije, Charles Simic, ¿no? Podría hablar Sí. de muchos más, me hubiera encantado hablar de otros, sí, o de otras, pero en ese momento dije, Charles Simic salió así. Y yo sí creo que por ahí hay algo, hay un azar por ahí que nos une, ¿no? Y Sí. entonces, bueno, esta charla estaba programada para antes de que acabáramos el 2002, ¿no? Diciembre, sí. Diciembre. Pero bueno, pues me llegó el bicho, el COVID, y bueno, no pude, estuve desencamada. Y dijimos, bueno, para después, amablemente Berta me dijo, dejémoslo para después, profesora, no pasa nada. Y bueno, lo dejamos para estas fechas. Y sucede que hace poco muere Charles Simic. Muere Sí. la semana pasada, si no mal recuerdo, se me han movido los días. Muere hace No, poco, y, o hace 2 semanas, creo que fue no me acuerdo si fue el 9 de creo que enero, creo que fue el fallecía en 9 de enero de este año, ¿no? este año, así es. Y muere en un asilo y muere con demencia senil, ¿no? A los 80 y tantos años. Digamos que vivió mucho tiempo, fue un exiliado de la Segunda Guerra Mundial, un exiliado. Primero se exilia su padre, se viene a Estados Unidos, y luego su madre y él, con un hermano, se vienen también y descubre acá otro mundo. Y es un poeta, entonces digo, bueno, cuando me enteré de la muerte de Charles Simic dije, caray, y me enteré gracias a un alumno, un querido alumno, Isaí Cabrera, que por ahí verá en algún momento esto.
que me lo hizo saber antes de que cualquier persona lo supiera. A él se lo hizo saber una amiga de no recuerdo de qué país era, pero de Europa del Este, y yo buscaba la noticia, decía, es que no es verdad, no ha muerto, ¿no? Y no, sí, al día, a los 2 días siguientes más o menos anuncian su muerte, o poco después anuncian su muerte. Es un poeta que creo que se conoce poco, relativamente poco. Algunas personas ya lo han ahora alabado, ¿no? En los diarios, en artículos, en ensayos, en videos por ahí, pero es un poeta muy peculiar. Yo lo conocí hace 20 años, más o menos, y todo empezó por el desencanto. Me topé con él en una feria de libro, una feria que organizaba la UNAM. Yo estudiaba entonces la maestría y estaba, recuerdo que salía del Instituto de Investigaciones Filológicas y caminaba, bueno, a veces caminaba, a veces me iba en transporte. No sé cómo me fui esa vez, pero llegué Sí. a la explanada que está entre la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde estaba haciendo la maestría, y la Biblioteca Central. En esa explanada enorme, como para ir hacia derecho, Sí. ahí había una feria enorme de libro, muchos libros de la UNAM, muchísimos libros. Y de pronto empecé a revisar, a ver libros y todo, y había libros a muy buen precio. Y me encontré con un libro que espero jamás perder. Es un libro que presté y que me lo regresaron ¡Ay, intacto. qué afortunada! Sí, no, porque además se lo presté justo a Isaí, Daniel, dos alumnos muy queridos. Y es un Sí. libro que cuando lo vi, ¿puedo mostrarlo en pantalla? ¿No puedo? Sí, sí, por Sí. favor. Sí, Es un libro, ay, se cuidado. titula Alquimia de Tendajón. Alquimia de Tendajón. Así lo tradujeron al español, así lo tradujo Elisa. Les digo quién es la traductora, porque hay que darle crédito a los traductores, a las traductoras. Elisa Ramírez Castañeda, así lo traduce. Y el nombre original, o el título original, es Cuadernos de Cornell, el arte de Joseph Cornell. Entonces es un poeta, Charles Simic, hablando de un artista surrealista, también norteamericano, que se llamaba Joseph Cornell. Y Joseph Cornell, de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, Joseph Cornell sirve a Charles Simic para hablar de la creación de objetos de intimidad, de esos objetos con los que uno de pronto hace una, dice por ahí Simic, una fraternal parentela, ¿no? El caso es que yo encuentro esto como un objeto, lo veo de pronto y me atrae el título y lo empiezo a ojear y voy viendo cosas rarísimas, fragmentos, voy leyendo fragmentos, son prosas poéticas, los voy leyendo, los voy viendo, digo, ¿qué es esto? Hay algo raro aquí que me atrae. Entonces me llevo el libro, me lo llevo en 20 pesos. Y había dos, y dije, no, ese lo dejo para alguien más, ¿no? Luego digo, ay, me lo hubiera traído. Y no porque ahora el libro esté casi en 1,000 pesos, no, me lo hubiera traído, porque ya no lo ha reeditado la UNAM, pero porque tengo como esa obsesión por tener dobles las cosas que me gustan. El primer libro que recuerdo con muchísimo cariño es un libro de cuentos de Oscar Wilde, que justo en un paseo al museo, yo vivía allá por el sur, y entonces iba con mi hermana, con unas sobrinas, íbamos a un museo, el Museo Nahuacali de Diego Rivera, la Casa Nahuacali, íbamos para allá, y de pronto encontramos el libro de Oscar Wilde, ahí lo estaban vendiendo en la calle, así en la banqueta, fuera de una tienda. Un libro de cuentos de Oscar Wilde, mi hermana lo tomó y lo compró. Y nos leyó unos cuantos, recuerdo el ruiseñor y la rosa sentadas en una banqueta, tres niñas con ella, ¿no? Y lo leyó y, ay, nos conmovió y casi llorábamos y todo. Y ese libro, después lo encontré, se perdió con el tiempo, luego lo encontré en una librería de viejo y había dos y dije, me llevo los dos, por aquí lo tengo. Dije, voy a hablar de Wilde, tengo que hablar porque es un autor que me marcó en la infancia. Es una edición económica y lo compré doble y dije, debo tenerlo doble y aquí está. Es de esos libros que uno quiere tener repetido. Y en el caso de Charles Simic, lamento no haberme comprado el otro, pero bueno, ya tengo uno. Es que siempre digo, habrá alguien a quien le pueda regalar este libro. Pero bueno, el caso es que lo compro y te digo, todo parte del desencanto. Yo estaba estudiando la maestría y pues la academia puede ser atosigante, la academia puede ser
muy cansada. Entonces yo estaba perdiendo ya todo el gusto por las letras y la vida. Bueno, por la vida no tanto, pero sí por las letras. Y encontré a Simic y Simic como que me refrescó, empecé a verlo y dije, ay caray, esto enlaza mucho con lo que yo vivía de niña. Esto tiene mucho que ver con lo que yo he pensado. Entonces, siempre he pensado que sí, o no siempre, pero pienso que si un autor o una autora de pronto te habla de algo que tú ya has vivido o te hace recordar aquello que has vivido, es tuyo. Ese autor, esa autora tiene una comunión contigo, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Charles Simic. Se creó un lazo muy rico con él y empecé a leerlo y a buscar más de él y pues poco a poco se ha hecho como mi compañero. Charles Simic, tengo dos compañeros literarios, bueno, uno es literario, Charles Simic, y el otro es filósofo, Gastón Bachelard. Los dos van conmigo de la mano todo el tiempo. Cuando necesito, tengo sed espiritual, voy a ellos y siempre me dan de beber. Entonces, por eso es que quise hablar de Charles Simic. Y mira qué cosas, el azar, que es uno de sus temas favoritos, el azar pues hizo que Charles Simic pues muriera antes de esta charla y por eso, como bien decías, el azar hace que ahora hablemos de él, ¿no? Y que no haya sido antes, sino después, para hacerle un homenaje desde este pequeño rincón, ¿no? Sí, así es. Yo también creo mucho en el destino, ¿ah? Porque siento que todo está conectado con, en esa unión, en ese lazo, vínculo invisible que nos pone o nos cruza en el camino con ciertas experiencias, con ciertos libros, con algunas personas. A veces incluso nada más el hecho de coincidir con alguien por la calle y nunca más lo vas a volver a ver, ¿verdad? Pero ya allí también está sucediendo parte del destino. Y entre esto, pues yo, por ejemplo, no, realmente no tenía un acercamiento a este poeta serbio estadounidense. Y cuando usted me dijo, pues me puse a investigar un poco al respecto. Y así es que también llego a este reconocimiento que ya recibió el autor del premio Pulitzer en vida. Eh, y bueno, también nos está hablando, nos está eh, mostrando a través de su obra, tengo entendido, desde una carga algo irónica, esas imágenes cotidianas que también son como una muestra de lo que está aconteciéndole a la sociedad, a cada individuo. Así es como yo percibí que lo tenían pues catalogado o que le caracterizaba más bien eso a su obra. Y me gustaría que usted nos dijera en su caso, ¿por qué considera que debemos de tener hoy en día, no solo porque ha fallecido, sino porque en verdad debemos de tener un acercamiento a su obra poética? ¿Qué es lo que usted considera que es imperdible de él? Mira, cada quien se acerca a los poetas por ese imán que se genera o esa relación que se genera con ellos, ¿no? Con ellas también. Creo que yo he encontrado en Simic esa, ese cultivo, ese gusto por la nostalgia, ese siempre nos va a llevar a esa mirada infantil, esa mirada de cuando niño, ¿no? Y de pronto uno conecta, de pronto nos habla, por ejemplo, en este libro, en Alquimia de Tendajón, a propósito de Joseph Cornell, porque te digo que es un poemario que crea para Joseph Cornell. Es un poemario, son prosas poéticas, de pronto tiene ensayo, porque él es como muy híbrido, está entre entre varios géneros, o juega muy bien entre la poesía y el ensayo, entre la prosa poética, ¿no? De todo un poco como que se mezcla. Entonces, yo lo que encuentro en él particularmente es ese regreso, como decía Rainer Maria Rilke en Cartas a un joven poeta, es ese regreso a la mirada infantil. Cuando el joven poeta le dice, ¿qué hago para escribir? ¿De dónde saco la inspiración?
le dice Rilke, ve a la infancia, recuerda tu infancia, ¿no? Y eso es lo que yo encuentro en Charles Simic. Cuando veo el título, que afortunadamente, digo, el título me gusta mucho en español, es un título que le pone la traductora. Me gusta mucho Alquimia de Tendajón, porque de pronto eso me hizo pensar, o sea, la palabra que es tan importante, ¿no? En la poesía, en la literatura, la palabra alquimia me atrae, pero me atrae Tendajón. Entonces, alquimia de Tendajón, ¿a ti qué se te ocurre, Berta? Cuando te digo alquimia de Tendajón, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues como esa magia que se crea tipo mística de cuando apenas estaban esos comienzos eh, en el área de la química y todo eso, ¿no? No sé cómo explicarlo. Los magos, la Pero alquimia. sí, sí, esa, ¿cómo le decían? Em, sí, me recuerda, me lleva a Merlín, por ejemplo. Te lleva Merlín, te lleva los magos. O sea, te Así lleva, me o lleva. sea, si te pidiera que buscaras una palabra que se relacione con alquimia, ¿cuál me darías? Yo diría magia, porque al momento no se sabía o se creía que juntar ciertas sustancias a lo mejor iban a producir un efecto. Entonces, para ellos en ese momento era producir magia, era producir algo distinto, era mezclar cosas que de repente hacían una reacción. Y ya Exacto. después, bueno, fue evolucionando, pero yo digo que el primer ser humano que probó el juntar una cosa con otra, dijo, "¡Ah, esto es magia!" Esto es magia. Indudablemente la palabra alquimia te lleva a magia. Yo también, cuando vi eso dije, o sea, lo llevé, lo pensé, magia de tendajón, un tendajón, ¿qué es tendajón? Y entonces de pronto tendajón parece como una palabra despectiva, pero a mí en ese momento me hizo pensar, ya cuando, bueno, lo compré, te digo, me atrajo, dije, aquí hay algo que yo quiero ver. Y me fui a casa, creo que era un viernes, el viernes en la noche lo empecé a leer y no solté el libro. Desde entonces me acompaña, siempre lo tengo conmigo. Es un libro que espero nunca perder. Y este libro, cuando veo Alquimia de Tendajón y ya empiezo a paladear y ver lo que hay dentro, me hace pensar en una tienda mágica, la tienda mágica de mi infancia. Porque te repito, recurre a la infancia constantemente, a esa mirada infantil, ¿no? Ese asombro de los niños, ¿no? Y entonces, de pronto pienso en una tienda oscura por la que pasaba cuando iba con mi mamá al mercado de niña, y pasaba por esa tienda y me gustaba por oscura, porque era oscura, me gusta lo oscuro, entonces la tienda era oscura, pero era una cosa entre papelería y tienda de dulces, de refrescos, y tenía en la vitrina que mostraba unos libritos así de pequeños, cuentitos, apenas unas 10 paginitas, quizás es mucho, así pequeñitos de cuentos infantiles, El Sastrecillo Valiente, Cenicienta, etcétera, ¿no? Así resumidos y en dibujitos. Entonces yo los veía y eran como dulces por los colores, por su tamaño, entonces me compraban de repente el librito, ¿no? Y yo coleccionaba esos libritos, luego los perdí, cuánto lamento haberlos perdido, y coleccionaba esos libritos, y entonces era para mí mágica esa tienda. Pasaba y era oscura y la veía oscura. Después dejaron de tener esos libritos, pero la tienda seguía guardando como su magia. Sí. Entonces cuando conecto con el libro, empiezo a recordar todo eso. Entonces hago un viaje al pasado, hago un viaje a mi infancia. Y de pronto, por ejemplo, Cornell nos cuenta, porque cuando habla perdón, Cornell no, Simic, el poeta Charles Simic, cuando habla de las cajas de Joseph Cornell es un artista o fue un artista también que vivió cosas muy peculiares en su vida. Un hombre que vivía con su madre, con su hermano que tenía parálisis cerebral, principios del siglo XX, y que de pronto, pues tiene que, por ahí estudió, no fue muy bueno estudiando, entonces al pobre Joseph Cornell le toca trabajar para mantener a la familia porque su padre muere, entonces tiene que mantener a la familia y empieza a vender tapices. Entonces va de puerta en puerta vendiendo tapices, pero en el camino que iba recorriendo Joseph Cornell, allá no recuerdo si era Nueva York, no estoy segura, encuentra de pronto cositas, objetos que va guardando, ¿no? Va guardando desde, no sé, trapitos, sus tapices, los retazos, hasta figurillas que va encontrando. Y entonces cuando conozco esta historia de Joseph Cornell a través de Charles Simic,
ay, digo, pero es que hay algo que me enlaza porque yo soy igual ¿cómo llamarlo? De ropavejera, Coleccionista. de coleccionista, Coleccionista. de coleccionista. Y entonces empieza a juntar cositas Joseph Cornell y hace unas cajas muy locas, pega por ahí un pajarito disecado o de plástico, pega por ahí una bailarina, ¿no? Y entonces crea sus cajas en el sótano de su casa y las hace. Y un día ve un hombre que está guardando en un camino, iba a su trabajo, y están guardando como obras de arte en un camión. Conecta con este hombre, Joseph Cornell, y le dice, yo hago unas cajitas, ¿quieres verlas? Se las muestra, según nos cuenta Charles Simic, las muestra y este hombre dice, esto es arte, ¿no? Y entonces las exhiben y de ahí va para arriba Joseph Cornell. Y entonces empiezan a exhibir sus cajas y se empieza a dar a conocer, después ya hace otras cosas, hace guiones y es un artista surrealista muy peculiar. Después vendrá un gran auge de las cajas, ese tipo de cajas, instalación donde uno pone de todo, ¿no? Donde hace, no sé, por ejemplo, pienso aquí en México, las que hacen los artesanos, las artesanas y que luego venden en la Ciudadela, como esas cajas que tienen a los muertos, ¿no? Día de Sí. Muertos o a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Ese tipo de cajas, ¿no? Pero imagínate estas cajas que hace Joseph Cornell allá por los años 30, 40, con objetos que va encontrando. Y a partir de eso, Charles Simic, el poeta, hace una analogía con su trabajo poético y dice, es que mucho de esto tiene ser también poeta. Vamos juntando fragmentos, vamos Sí. encontrando. Y entonces surge la palabra hallazgo, palabras que comunican, ¿no? Todo el tiempo con esta forma de crear. Y entonces encuentro en Simic justo el mismo trabajo de Joseph Cornell, pero en la poesía. Junta fragmentos, ¿no? Hace esas pequeñas cajas que expone a través de los poemas, pero te repito, va a la infancia, recurre a la infancia, porque esas cajas le hacen pensar también en la infancia. Y entonces va a la infancia, piensa en sus cajas, piensa en las cajas de Joseph Cornell, y entonces él empieza a buscar también en su mundo y recuerda todo tipo de cajas, ¿no? Y ese es otro de los puntos que me enlazan con Charles Simic, porque entonces se encuentra, hay un poema por ahí que se llama Caja de cerillos con mosca adentro. Y entonces el poema solamente es una enumeración de cajas, caja de música, caja de cerillas, caja de, no sé, distintos tipos de cajas, y es lo único que hace una enumeración. Entonces, bueno, doble conectar con él. Yo soy un amante de las cajas, me encantan las cajas también, como buena ropa vejera, me gusta andar juntando cosas y juntarlas en cajas. Y me hace recordar, cuando habla de estas cajas, me hace recordar de mi primera caja de la infancia. Una caja que me regaló mi hermana Alejandra. Era una caja de Heidi. ¿Recuerdas a Heidi? Sí, claro. Praderas. La que iba Una, en la pradera cantando y bailando. esa niña, ¿no? Que le preguntaba al abuelito por qué Ahorita llueve, no recuerdo, ¿no? Esa niña. Pues yo tenía una caja de Heidi. Era una caja de este tamaño más o menos y la llevaba a la escuela. No tenía por qué llevarla, pero llevaba mi mochila y llevaba la caja a la escuela. Y lo que guardaba en la caja pero era nada más cositas que me iba encontrando y que yo decía, esto es útil, esto es bueno. Gomas que de pronto nunca, o sea, nunca las usé, pero me gustaba por su forma. Sí. Estampitas de Kitty, entonces los años 80 era así como que Kitty era lo máximo, ¿no? Estampitas de Kitty, cositas que me regalaban, ahí las guardaba, cosas pequeñas, ahí las guardaba, ¿no? En esa caja. Y atesoraba en esa caja un montón de cosas. Después tuve una caja más grande donde guardaba libros, aquí la conservo todavía, y así fui guardando cajas y voy guardando cajas. Y cada vez que me regalan algo y que viene en una caja, aprecio el regalo, por supuesto. Por ejemplo, en esta Navidad, Muscaria, Daniela Muscaria, que me escribió por aquí, muy linda, me hizo un Sí. regalo precioso de unas mielecitas de sabores deliciosas. La caja es una chulada. Aprecio las mielecitas, las como con tanto gusto y el té que viene ahí. Pero la caja, o sea, la caja es invaluable, es una belleza de caja. Entonces, guardo las cajas, a veces ya no me caben las cajas y me doy cuenta de esa necesidad de hacer la fraternal comunión con los objetos, como dice Charles Simic, y que yo he hecho desde niña toda mi vida con los objetos, que a veces ya no debería hacerlos porque luego ya no caben, con la miniatura y con las cositas que me van formando, ¿no? Entonces, pienso que en este libro y en mucho del trabajo de Charles Simic está esa nostalgia por el objeto. Te hace ver esa nostalgia por el objeto, por
aquello que te recuerda lo que eres, lo que has sido, ¿no? Lo que viviste. Y entonces esa fraternal comunión que hacemos con los objetos, también esa fraternal comunión que hacemos con la poesía y que por lo menos yo he hecho con Charles Simic. No sé si lo recomiendo. Yo creo que a mí me da mucho Charles Simic por lo que he construido en mi vida y por la imagen que veo a través de sus obras también con lo que yo he vivido, ¿no? Sí. Quizás habrá quienes no comulguen con él, pero yo creo que si somos amantes de los objetos, de la nostalgia, del pasado, de la infancia, de los tendajones oscuros, yo creo que Ahí es está nuestro camino. un interlocutor muy rico. Sí, yo, por ejemplo, también soy muy de coleccionar cosas, ¿Sí? Pero es que cobran otro significado. Es como si en ese objeto pusieras esa vivencia dentro de él y cuando lo tomas en tus manos, lo observas, te remite a lo otro. Exactamente, Es, exacto. A propósito, perdón, te quité la palabra, Berta. no, adelante. A propósito de esto que dices, pienso, hay un poema delicioso, es una prosa poética deliciosa en este libro, Alquimia de Tendajón, que quien anda en Estados Unidos, cómprenlo, no tiene desperdicio, como dicen ahora, es un librazo. Y tiene un poema que se llama Totemismo. Tú ahora dijiste, es que el objeto cobra un significado, ¿no? Sí. Y es cierto. En ese poema, Simic dice, todos tenemos cuartos secretos en nuestro interior. Están cerrados con llave. Sigue el poema, lo va desmenuzando, va diciendo, de pronto encuentras por ahí un cajón que abres y hay una brújula que no sirve, no sé, yo voy pensando en todos los objetos que de pronto encuentro que no me sirven, pero que no son útiles, digamos, en la vida cotidiana, pero tienen un halo que a mí o que para mí significa algo. Y dice Simic, son tótems de nosotros, son tótems de nuestro ser. El poema termina con un par de cláusulas preciosas que dice, la tarea del arte es esta lenta metamorfosis del uno en el otro. Dice, todo arte escarba en esa fraternal parentela de cuanto hallamos. La tarea del arte es esta metamorfosis lenta y dolorosa del uno en el otro. Ay, es rico, ¿no? Esa es la poesía, eso es la poesía, eso es la belleza, por la poesía que hay en todo, ¿no? Es la belleza de pronto encontrar esa fraternal parentela de cuanto hallamos, ¿no? Sí. Es encontrarte con eso y descubrir ese halo del tiempo, de ti, de las otras personas que han vivido a través de esos objetos, ¿no? También. Sí, y también ese sufrir esa metamorfosis que por momentos puede ser dolorosa, por momentos placentera, pero que es inevitable. Nosotros en todo momento, de cierta manera, o a lo mejor metafóricamente, nos estamos metamorfoseando, estamos cambiando de forma, de color. ¿Por qué? Porque bueno, yo de color me refiero a nuestra alma, porque no sé, pero bueno, ustedes me entienden. Y nos vamos formando siempre, en todo momento, en todo lugar, con cada persona con la que compartimos y dejamos de ser los mismos que éramos un instante antes para convertirnos en el nuevo yo, ¿no? Exactamente. En el caso de Joseph Cornell, que influenció mucho a Charles Simic, ¿por qué considera usted que también nos lleva la obra de Simic a recordar a Cornell? De cierta manera sí hay esa como comunión entre ambos o se ve una separación, una brecha, donde aquí está el personaje que creó Charles Simic y acá en otro lado Joseph Cornell como tal. ¿O sí captó su esencia? Sí, no, yo creo que además encontró esa fraternal parentela. Yo creo que se da entre los dos esa fraternal parentela. Creo que viven los dos condiciones muy peculiares desde que están desde pequeños allá o adolescentes en Estados Unidos. Y entonces en esa primera mitad del siglo XX, en esos primeros años del siglo XX,
Y yo creo que por ahí va un poco, pero también por esta idea, como te decía hace rato, del hallazgo, ¿no? Del hallazgo poético. El hallazgo poético que logra Joseph Cornell en sus cajas, de poder Sí. juntar aquí una bola, una pelota con un frasquito, con una miniatura y de pronto crear ahí Otro, algo, algo distinto. algo Sí, sí, distinto que hace que en ese cruce entre tiempo, entre objeto, genera también con el espectador un cruce de miradas muy peculiar. Yo sí. creo que eso es lo que también Charles Simic hace con su poesía, porque de pronto Charles Simic, por ejemplo, puedes encontrarte de él poemas largos, extensos, o puedes encontrarte prosas poéticas, o puedes encontrarte también de pronto por ahí aforismos. Hay un libro delicioso de Charles Simic que se llama El monstruo ama su laberinto. Lo pueden descargar en PDF, es de dominio público. Ok. Público. Sí, sí, sí. Público. El monstruo ama su laberinto. Y son aforismos. Entonces de pronto ves ahí la ironía, de pronto ves dulzura, tristeza, de todo un poco. Entonces es de esos libros que a mí me gustan, que de pronto lo abres y puedes abrirlo en la página que quieras y algo te da, algo te va a dar siempre, ¿no? Yo creo que por ahí está en el hallazgo, que al mismo tiempo hace que tú también tengas un hallazgo con él, ¿no? Un Sí. hallazgo con su literatura. Entonces creo que eso es lo que los une, el hallazgo poético. Ok, ok. Em, ¿Qué podemos encontrar en sus libros de ensayo? ¿Qué elementos destacaría de este tipo de literatura que también escribió, ¿no? Que va más hacia la investigación, algo más profundo, y ¿Ves? algo subjetivo, Sí. también lo estás apoyando, ¿no? Con otros Sí. autores. Los ensayos de Simic, uno lee los ensayos de Simic y está leyendo la poesía de Simic, como te decía hace rato. Uno Sí. lee los ensayos de Simic y está leyendo sus poemas también. Es un ensayista muy rico con el que conectas de una manera casi inmediata. Me gustan sus ensayos cuando habla de poesía, cuando habla de poetas, cuando habla, por ejemplo, de Europa, cuando él era niño, de cuando llega a Estados Unidos, Ah, basta un objeto para anclar ahí su mirada y empezar a ensayar y empezar a hablarte de todo un universo, ¿no? Entonces es como un enorme conversador. Es delicioso porque es un conversador delicioso, digo, muy rico, muy grato. sí, Eh, y te decía hace rato te hablaba también de Gastón Bachelard, un sí, filósofo del siglo XX. Y como con Gastón Bachelard encuentro este gusto de Simic por hablar, como decía, de partir de un punto, partir de un objeto y empezar a formar todo ese mundo que alrededor eh, ah, va creciendo por esta forma en la que este ser, el ser que es el poeta, siente o experimenta la realidad a través de esos objetos. Y de pronto uno descubre que es lo mismo que ha experimentado. Destaco cuando les gusta leer poesía o les gusta escribir poesía, o ensayo en general, literatura en general, sí. el arte en general. Destaco de él un libro que está en Cali Arena, lo recomiendo, se llama El flautista en el pozo. El Es un libro flautista en el que pozo. descubrí ahora en la Feria del Libro del Zócalo. Perdón, El El flautista flautista en el en el pozo. pozo. Ok, ok. En el pozo. Y es un En el pozo. ensayo, o sea, el título del libro está tomado de un ensayo de Simic que justo habla de la tarea del poeta, habla de dice que él estaba joven, era un adolescente, estaba en una noche oyendo por ahí una estación en la radio y de pronto el locutor les contó una historia, la historia era de un flautista, decía, en una tribu o en una comunidad del Amazonas, una comunidad alejada del Amazonas, eh, se cuenta que cada 7 años Sí. los nativos cavan un pozo, escarban la tierra, cavan un enorme hoyo, y Ujú. entonces un hoyo, y Sí, ahí sí. meten a una persona, meten a un músico, meten a una persona. Metieron a un flautista en ese que te está contando, meten a Sí. un flautista y entonces le dejan un poco de agua, no le dan comida y lo dejan ahí para que se quede ahí el flautista. ¿Cuál es la función de hacer esto? Es un ritual. Y ahí lo dejan en su hoyo y después de 7 días
el flautista empieza a tocar. Imagínate ese flautista con poca agua, después de 7 días allá abajo en lo oscuro, empieza a tocar una noche. Era como una tradición, ¿no? Y Sí. entonces cuenta, según dice Charles Simic en este ensayo, que contaba el que estaba en la radio, el conductor del programa, que contaba que una noche o en una de esos ejercicios, un antropólogo se escondió y se quedó esperando hasta que el flautista tocara. Entonces a la 7ª noche tocó el flautista. Y dije, entonces cuenta Charles Simic que ese día que él escuchaba en la estación de radio esta historia, iban a proyectar la música del flautista porque la podían proyectar gracias a aquel antropólogo que la había escuchado y que la había grabado, ¿no? Entonces la van a proyectar. Y entonces dice, en la inmensidad de la noche, en un cuarto pobre en el que yo me encontraba, pues porque tenía muy poco dinero entonces, empiezo a escuchar esa música tenebrosa que uno piensa es un flautista que casi está muriendo, no tiene hambre, no tiene comida, apenas tenía agua, y entonces es lúgubre lo que se escucha, ¿no? Y entonces se dice, sea verdad o sea mentira, dice Charles Simic, no sabemos si se lo hayan inventado, pero sea verdad o mentira, esto lo hace pensar en la función del arte, en la función del poeta, que canta, dice que, porque la idea de hacer ese ritual era que el flautista tenía que conectar con los dioses, ¿no? La música era para los dioses porque nadie la iba a oír. Entonces, esa es la tarea del poeta, dice Simic, la tarea de todo artista, ¿no? La conexión con los dioses, la conexión que va más allá de, Este plan. de este plano, de satisfacer tu vanidad, de satisfacer la vanidad, o así lo leo yo, Sí. de que me publiquen, de que me den becas, de tal, 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 tal. No, es la conexión con los dioses, como quieras ubicar a los dioses, donde los quieras ubicar, ¿no? Esa es la poesía, es esa conexión que de pronto uno entabla, ¿no? No por buscar un reconocimiento, porque él está solo, nadie lo va a escuchar. Entonces Sí. es delicioso todo lo que hace en este ensayo Simic para hablar del arte, para hablar de la poesía. ¿Y qué más? Ensayos sobre el cine, ensayos sobre poetas, por qué se acercó a un poeta, no a otro. Yo lo que creo que encontraremos en los ensayos de Simic es esa charla como con un amigo. Es que es eso, Simic, es muy amistoso, no es pedante en sus textos, no es un erudito, ¿no? No te marea como a veces otros lo pueden hacer. No, al contrario, es muy generoso y te lleva de la mano para que veas lo que él está viendo o compartirte lo que él está viendo. Entonces creo que eso es lo que rescato de los ensayos de Simic y creo que quien se acerque a él podrá Lo encontrar puedo este entender. disfrute si así lo hace. Aquí, pues también nos hace ver que este poeta toma cosas de lo cotidiano y lo convierte en esa, como decía uno de sus títulos, ¿no? En esa alquimia, en esa mezcla donde está mi percepción, la percepción del otro, la percepción del objeto mismo viéndose a sí mismo, ¿no? Casi, casi. ¿Sí? Entonces, todo eso, toda esa fusión, esas mezclas que se hacen, son las que llevan al lector a sentir em, conexión y a llevarse a llevarse a sí mismo a una introspección importante, ¿no? Y yo creo que cuando estamos con estos autores que nos llegan al corazón y a las entrañas, es algo se abre la caja, como usted decía, abrimos una caja en nuestro interior y también en nuestra mente. Se abren otras nuevas cajitas que van a crear nuevas sinapsis neuronales y eso es lo que debe de producir la buena poesía, la buena literatura. Y bueno, en el caso de em, la función que considera usted que cumple hoy en día la poesía, ¿cuál podría ser? Fíjate que hay un ensayo, justo esto me hace pensar en un ensayo de Simic, donde habla de la filosofía y la poesía. Y dice, por ahí entre todas las cosas ricas que señala, que, que quizás quienes han hablado mejor de literatura y de poesía en general, no solamente bueno, no solo de poesía, en general de literatura, pero que quienes
logran hacer observaciones o las observaciones más ricas en torno a la poesía son los filósofos, más que los críticos literarios. Y yo lo aplaudo. Yo digo, claro, absolutamente. Es Son los que riquísimo entienden leer. más el Como, sentido de la vida. Son quienes entienden más el sentido de la vida y esas dudas existenciales que tenemos. quizás son quienes nos ayudan a interrogarnos más, ¿no? Nos ayudan a interrogarnos Bien. y hacer justo que brote todo el tiempo la interrogación. Si la tarea de la filosofía es eso, interrogarnos, no cerrar, no cerrar las explicaciones, lo que más se le critica, creo, a la filosofía en un mundo práctico, ¿no? Que todo es interrogarse, interrogarse, que no han llegado a un acuerdo, los filósofos no se ponen de acuerdo, por eso son filósofos, qué bueno, porque ¿cómo poder explicar esto que somos, esto que vivimos, esto que hemos formado, ¿no? Entonces dice por ahí Simic, son los filósofos los que mejor explican o los que mejor entienden la poesía. Y esto me hizo pensar un par de líneas que también traen a colación a un poeta español, a un escritor español, que también un pensador en general, Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno dice por ahí, la filosofía y la literatura, dice la poesía en especial, yo lo llevo a la literatura en general, pero la filosofía y la poesía se acuestan juntas. Siempre digo esto en mis clases de literatura, cuando hablo de interpretación literaria, de teoría literaria, es que van de la mano. Es que uno no puede separar la filosofía de la poesía, van de la mano. Uno lee, por ejemplo, a Unamuno, uno lee a María Zambrano, lees a Heidegger cuando habla de Hölderlin, la esencia de la poesía en Hölderlin, y entiendes a Heidegger después de que es tan complejo, ¿no? O Sí, logras eso. empatar con él, ¿no? Entonces, son los filósofos los que mejor nos han enseñado, nos han hecho ver la esencia de la poesía, o comunican con la poesía, o nos revelan, nos hacen encontrar esos caminos por los que de pronto nosotros andamos cuando leemos la poesía, ¿no? O la escribimos. Entonces yo me pregunto, ¿tendrá una función la poesía? Yo creo que es como la filosofía. La poesía está aquí para interrogarnos, para seguirnos interrogando. Sí. Leemos, cuando yo leo poesía, cuando tengo necesidad de leer poesía, es porque a lo mejor traigo por ahí una turbulencia mental y necesito aplacarme, ¿no? Ese punto Sí. de quietud en el mundo que gira, sentarme y aplacarme, y es como una especie de meditación también. Convocar a la palabra en voz alta, leer, porque la poesía se lee en voz alta, ¿no? Sí. Entonces, esa necesidad de conectarnos con nosotros, por una parte. Pero por la otra encuentro también una respuesta muy rica en Charles Simic. Charles Simic dice por ahí en un texto que creo que está también en El flautista en el pozo, sí está en el flautista en el pozo, en ese ensayo, dice por ahí, cuando habla de la poesía, dice, quizás la tarea de la poesía sea, dice por ahí, lo estoy parafraseando, Sí, sea sí. rescatar algo valioso del naufragio en el que han caído los otros sistemas o los sistemas religiosos, filosóficos y políticos. Así lo dice. Quizás esa sea la tarea de la poesía, rescatar algo valioso del naufragio en el que han caído otros sistemas filosóficos, religiosos, políticos. Yo creo que Ujú. es eso. Yo por ahí lo conecto. Sería como la tarea del poeta, ¿no? Sí. Insisto, ese poeta que como el flautista en el pozo se mete, ¿sí? Para hablar de aquello que conecta ¿con qué? Con lo real. ¿Qué es lo real? Con la Ah, realidad. ¿Qué es la realidad? Con aquello que no podemos nombrar, ¿no? Con sí. sus es un ser que, como pienso también para conectarlo con Joseph Cornell, el artista que tanto atrajo a Charles Simic, el poeta es como ese ser que va juntando pedacitos, que va pepenando pedazos y de pronto, a través del hallazgo, ¿no? Que hace de estos pedacitos, de estos fragmentos, crea eso que de pronto nos ayuda a rasgar el velo y ver lo que de manera cotidiana no vemos en la prosa del mundo, ¿no? De pronto rasgar el velo y ver, quizás contemplar un poco la realidad, o lo real, diríamos, como decía Lacan, lo Lo real, real. aquello que no es, ¿no? Sí. Que no sé, de pronto abrir y poder ver eso y lo vuelves a cerrar. Eso es lo que la poesía nos permite. De pronto poder ver lo que no vemos con los ojos cotidianos. Y por eso
Por eso creo que enlaza muy bien también con la filosofía, aunque sí me indica por ahí que de alguna forma la tarea de la poesía sea rescatar algo del naufragio también en el que ha caído la filosofía. No sé, no sé. La filosofía quizás, digo, de eso podríamos hablar otra cosa, de otras Sí, cosas más adelante, ¿no? Pero sí, sí, creo sí. que va por ahí, ¿verdad? Sí me expliqué. Sí, claro que sí. Yo lo vería como esas verdades que vamos acumulando y nos damos cuenta que no existe una sola y todas esas la conforman como en un gran mapamundi rompecabezas, no sé, que medio que sí quedan bien las formas con unas con otras, otras como que no tanto, pero pues ahí están. Entonces, eso es lo que yo eh, puedo decir de lo que entendí. Pero lógico que usted lo dijo más bonito, No, te entendí muy bien. Creo que ya nos entendimos, estamos en la misma. en la misma sintonía. A ver si los demás nos entienden, ¿no? No sé qué estamos diciendo. Pero sí, va por ahí, va por ahí. El asunto es hacer esa, vuelvo a la misma frase, la fraternal relación que hay con los objetos, con lo que nos rodea, con lo que miramos, ¿no? Con lo Sí, cotidiano, con lo no cotidiano, con nuestros deseos, con sí, nuestra sensación de finitud también, con también. esta certeza de que vamos a morir en algún momento, ¿no? Con esta certeza de, como decías hace un momento o hace rato, de que nos vamos metamorfoseando, de que vamos cambiando, de que día a día vamos siendo otras personas, vamos envejeciendo, no somos las mismas personas. Entonces, creo que es la poesía la que está ahí para ayudarnos a soportar también esta carga existencial. Hemos sido arrojados a este mundo sin nuestro permiso, ¿no? Estamos aquí. Bueno, creo que está ahí, para eso está la poesía. Creo que es eso, creo que por ahí podemos enlazar con ella. Insisto, sí que canta la belleza, sí que canta el amor, sí, pero creo que la poesía que te hace sentir vivo, viva, y de pronto te muestra o te dice, sí, estamos vivos, pero en algún momento llegará la muerte, te hace conciencia de esto, es la poesía que más nos simbra, ¿no? Ahora pienso, cuando tú decías esto, ahora que estoy diciendo yo esto otro, pienso en Cesare Pavese, un poeta italiano que también Ajá, me sí. gusta, que dice por ahí, vendrá la muerte y tendrá tus ojos, esa muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. ¡Wow! Cuando lees a Pavese, te recuerda que vas a morir. Tú sabes que vas a morir, pero Pavese te lo dice de una forma muy peculiar. Y al final del poema te dice, descenderemos en el remolino mudos. Iremos bajando, se nos acaba la luz, se nos acaba la vida y descenderemos en un remolino mudos. Entonces dices, ahí está la poesía. Necesitamos la poesía para poder también sentir o soportar la idea de la muerte. Así es. Pues ya no añado nada porque con esa frase eh, cerramos extraordinariamente el programa de hoy, profesora. Muchísimas gracias por todo su Gracias. cariño, por todos sus conocimientos, por haber aceptado estar hoy en Letras a Contraluz. Es una profesora que yo admiro ampliamente, muchísimo, desde que estaba yo en la universidad y lo sigo haciendo. Es un gran ser humano y esa calidad humana es la que me llevó a también decir, no solo tiene talento, sino también como persona es fantástico que la puedan conocer quienes a lo mejor Gracias. no tienen esa oportunidad de verla presencialmente, pero virtualmente seguimos conectados unos con otros y quienes no la conocían, pues ya saben, ella es la profesora Claudia Cabeza de Vaca Villavicencio, que ya vieron, ahí está la muestra, sabe muchísimo y lo hace de manera muy amena, muy Gracias. que le da a uno ganas de leer y de acercarse a la literatura y a la poesía. Por acá le mandaron comentarios. Guadalupe Sánchez, cuando estaba hablando de que infancia es destino, pues ella también estuvo de acuerdo con ello y que te envía saludos. Nadia Gracias. Bacaláctica, muy buena plática. Eduardo Gracias. Yael, abrazo. Brazos. Y Amalia Rivera de la Cabada.
Ana Berta, felicidades por hacer posible Letras a Contraluz, que es una Sí, gran ventana a la poesía, al arte, a la literatura y a la sorpresa. Ay, muchas gracias, Amalia, un abrazo enorme. Y a todos y cada uno de ustedes, muchas bendiciones, que tengan un extraordinario fin de semana, disfrútenlo mucho, amen la poesía, acérquense a Charles Simic, al que lo inspiró, que fue Joseph Cornell, y por supuesto a cualquier otro poeta que encuentren en su camino y que les llame la atención, así como nos contó hoy la profesora Claudia, de que pues yo iba pasando por la feria del libro y de repente el libro me llamó, porque hay libros que nos llaman, hay libros que nos buscan, dejémonos encontrar así, por ello. así es. Muchísimas gracias, Berta, de verdad, gracias por invitarme a tu espacio. Qué bueno que lo tienes, qué bueno que nos invitas a platicar, a pues, no sé, a conocernos también y a poder compartir un ratito de lo que hacemos. Muchas gracias, Berta, te mando un abrazo, gracias a todas, a todos que estuvieron por ahí también. Sí, Muchísimas sí, sí. gracias, de verdad. Que tengamos un buen año. Sí, primero Dios, sobre todo con mucha salud. Muchísimas gracias a quienes vieron este video en vivo y a quienes lo vean en diferido. Esperemos sea de su agrado y lo puedan ver y ver y ver una y otra vez, porque es imperdible. No, no, no es, es algo que es un goce, un deleite literario, Un go- y poético. Gracias, Berta, qué linda. Muchas gracias. Muchas gracias Pues, por invitarme. aquí tiene las puertas abiertas de esta su casa virtual, Letras a Contraluz, para lo que se le ofrezca y lo que le podamos ayudar. Qué linda, muchísimas gracias. Ojalá que nos volvamos a encontrar. Gracias. Sí, gracias.